Bueno, yo quiero plantear 4 cosas muy breves a propósito de esto. La primera, y a propósito de lo que tú al principio planteabas, ¿no? ¿Qué es ser joven? ¿Dónde entra joven? Delimitación de generación. Yo creo que muchas veces en la discusión pública se mezclan 2 conceptos que son diferentes. Uno es el ser joven, que esto más o menos en las sociedades occidentales nosotros lo tenemos fijado hasta los 35 años, y eso sí que es verdad, que se cura con la edad, es decir, con el tiempo uno deja de ser joven, pero muchas veces esto lo mezclamos con el efecto de la generación, es decir, no es lo mismo ser joven en diferentes momentos de la historia con diferentes condicionales culturales, materiales, estructurales, etc. Por lo tanto, tenemos que distinguir estos 2 componentes porque los millennials ya están dejando de ser jóvenes. Es decir, los que nacieron en los 80, me refiero a los millennials de esa década, lo que podríamos llamar los late millennials, pues ya están saliendo y ahora están entrando pues, Zetas y generaciones posteriores. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta porque los eventos que ocurren durante tu juventud en una determinada generación dejan un efecto cicatriz, que después se manifiesta, y lo sabemos, en pautas culturales o pautas de consumo, como las que estabais hablando ahora. Segunda cuestión. Nosotros en el estudio del INJUVE, en el Instituto Nacional de Juventud de España, aprovechamos para tratar de identificar cuáles eran los eventos que consideran los jóvenes como más importantes de los últimos 30 años. Y diréis, ¿y esto por qué se hace? Por una razón muy sencilla, porque sabemos que todos estamos sometidos a una serie de eventos impresionables que marcan nuestras actitudes a futuro. Uno es lo que era cuando tenía 12 o 15 años, ese recuerdo vívido que tú tienes. Y le preguntamos a los jóvenes que por favor nos dijeran cuáles eran esos eventos. Bueno, pues nos señalaron esencialmente 3. Uno, más los jóvenes de mi generación, el 11 de septiembre. Otro, todo lo relacionado con ruptura de bipartidismo, crisis institucional. Y el tercer evento, cambio climático. Es decir, hay toda una generación de jóvenes que identifica que ese reto, y yo creo que lo tienen bastante bien cogido, porque fijaos, miran al pasado como un evento que prácticamente identifica el paso del siglo XX al XXI, miran al presente y las dificultades de gobernabilidad institucional, y miran al futuro, ¿vale? Y eso yo creo que es bastante relevante para condicionar el tercer punto que estabais planteando en el estudio y que yo creo que es clave, es el hecho de que sí, efectivamente, los jóvenes sabemos que están comprometidos, sabemos, y esto nos sale de manera persistente en los estudios, que es falso, que no les interese la política, es totalmente falso. De hecho, desde el año 2013 todos los jóvenes en España declaran un interés por la política muy parecido a los adultos. Lo que ocurre es que cambian el tipo de temas que le interesan y cómo participan a través de la política. Es decir, los jóvenes, estamos hablando, insisto, ahora sobre todo de los que están por debajo de 25 años, para ellos un momento impresionable no ha sido el 15M, han sido las marchas ecologistas y feministas. Y esto necesariamente marca cuál es su pauta de aproximación a la política. De hecho, es el segundo tipo de protesta más frecuente que han hecho los jóvenes en España, vinculadas al cambio climático. Y esto necesariamente interpela, y esto es lo último que quiero decir, a las instituciones. Y las instituciones tienen que reaccionar ante esto. No es solo una cuestión individual, sino también cómo se vehicula. Y aquí hay instituciones que están más pendientes y otras que menos. Fijaos si se ha vuelto mainstream la sostenibilidad, que los fondos Next Generation de la Unión Europea, 750.000 millones de deuda a los países que están sufriendo más la COVID, está condicionado a cambio, transición energética, movimientos de sostenibilidad, etc. Pero, y yo creo que aquí lo que estaba planteando Elisabeth es fundamental, hay una cuestión clave que descuidamos siempre en el debate, los costes de transición. Es decir, realizar ese proceso va a implicar que hay que adaptar y cambiar nuestro comportamiento. Y eso no es sencillo. No todos los jóvenes están igualmente preparados, no todos están en un mismo entorno en el que sea favorable o receptivo a hacerlo. Por lo tanto, sabemos que los jóvenes tienen más consumo responsable, pero determinados jóvenes. La pregunta es cómo conseguir que esto sea una pauta que se generalice más.